La mutilación de la escritura se llama el tema. La mutilación de la escritura. Cuando nosotros decimos la palabra escritura, nos estamos refiriendo al Torá, que son los primeros 5 libros que aparecen en la escritura, el Tanakh o la Tanakh, que son los libros de Josué hasta Zacarías, y el Brit Hadashah, que es el pacto renovado. El Antiguo Testamento en la jerga hebrea se llama Tanakh. En español podríamos traducirlo como pacto inicial. No se llama Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, porque los testamentos los dejan los muertos, y esto no es un muerto que dejó el testamento, porque usted y yo sabemos que él está vivo, así que no es un testamento, es un pacto. El pacto inicial que Yahuwah le dio al pueblo de Israel, pero que el pueblo de Israel no fue capaz de cumplir, entonces lo renueva o lo hace nuevo, pero es el mismo. Entonces podemos decir que la escritura completa, desde el libro de Bereshit hasta el libro de Gilyaná o Revelación, fue escrito solamente en hebreo para el pueblo de Israel. No fue escrito para nadie más. No fue escrito para los testigos de Jehová, ni para los mormones, ni para los rosacrucistas, ni para los cristianos, ni para los católicos. Eso no es lo que dice la escritura. Porque en el pacto inicial, Yahuwah siempre dice estas palabras. Y habló Yahuwah a Abraham, y habló Yahuwah a Isaac, y habló Yahuwah a Jacob, y habló Yahuwah a Moshe, y habló Yahuwah a Aarón, y les dijo: habla a los hijos de Israel. Así dice la escritura. O sea que esto es para los hijos de Israel. En el pacto renovado, en el Brit Hadashah, Yahoshua dijo estas palabras, no las dije yo, dijo él. Dijo: yo solamente he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. La palabra iglesia no aparece en ninguna parte de la escritura, en ninguna parte, ni en el pacto inicial, ni en el pacto renovado. Pero como la escritura en hebreo o en palo-hebreo, que fue lo primero que se escribió, luego la tradujeron al hebreo, y del hebreo la tradujeron al arameo, y del arameo la tradujeron al griego, y ahí es donde está el problema. Porque como los griegos tenían tantos dioses, los mismos que los arameos, los sirios o los asirios, el islam, entonces los griegos cogieron la escritura y le quitaron todos los nombres, Kadosh Kadoshim, que habían allí, y le colocaron los nombres griegos. Por ejemplo, el nombre de Jesús es un nombre griego, no es un nombre ni hispano ni latino, ni inglés, porque en inglés se dice Jesus, no se dice Jesús, pero en griego se dice Jesús. Ahora, ellos cogieron el griego y de ahí lo tradujeron al latín, y del latín lo tradujeron al alemán, que eso lo hizo Martín Lutero, y del alemán lo tradujeron al inglés, y del inglés al español, y en ese cambio de muchas lenguas, entonces se perdió la esencia del idioma original, que era el palo hebreo, primero que el hebreo. El hebreo que se habla hoy en Israel, el hebreo que se habla hoy en las calles de Miami, donde los judíos hablan hebreo, es un hebreo babilónico. Usted tiene que entender que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babel, a Babilonia. Babel se llama en hebreo. El pueblo de Babilonia se llama Babel. Significa confusión. Entonces ellos confundieron, todo lo confundieron. Llegó un momento en que Nehemías se disgustó tanto con el pueblo hebreo, que encontró que el pueblo hebreo, los hombres, se estaban casando con mujeres asirias, y que ellos la lengua hebrea la habían perdido, y ellos estaban hablando era arameo, el idioma asirio de los babilónicos. Entonces él se disgusta tanto que los coge a palo, les pega.
y los golpea tanto que les rechaza y les dice que la única manera que él los acepta que hagan aliyá a Israel es que ellos dejen a esas mujeres islámicas, las dejen a un lado y ellos se casen con mujeres hebreas para volver a retornar al pueblo de Israel, a la cera que Yahuwah le dijo que no se mezclara el pueblo de Israel. Entonces, en esa mezcla tan impresionante que sucedió en Babel, en Babilonia, no sucedió en Israel ni en la tierra prometida. Entonces en ese cambio de lenguas también cambiaron el Torah de Yahuwah y comenzaron a hacer una cosa que se llama mutilar. Mutilar es quitar. Empezaron a quitar lo que no les convenía, porque ellos no podían quedar mal con los gobiernos de Babilonia, de Babel, no podían quedar mal, y si había alguna cosa que estaba mal, ellos la escondían, pero no la presentaban como debían presentarla, porque ellos tenían que esconder el nombre o los nombres que estaban Kadosh Kadoshim para que los babilónicos no se ofendieran, como hoy en día hace la iglesia cristiana y la iglesia católica y los testigos de Jehová. Cada uno tiene su interpretación de la escritura como ellos la quieren ver y la doctrina que ellos enseñan. Entonces ellos acomodan la Biblia de ellos, la acomodan al lenguaje que ellos están enseñando. Entonces la cantidad de escrituras que hay. Sin embargo, y por favor los enemigos del reino que están oyendo aquí, que están de lambones aquí viéndonos, tienen que escuchar esto. Todas las escrituras, todas, en todos los idiomas, están mutiladas, todas, están manipuladas y están helenizadas, todas. Aún el Torah hebrea que manejan los judíos en hebreo, cuando abren el rollo y manejan esa Torah hebrea, está también manipulada. Hoy se los voy a mostrar, porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa que se los muestre. Eso, lo difícil ahí está mostrarlo, pero como yo sí sé mostrarlo, se lo voy a mostrar. La mutilación de la escritura del Torah, del Tanaj y el Brit Hadashah, no solamente una persona hizo eso, le hicieron mucha gente, y aún el día de hoy, esta semana, lo hicieron un grupo de nosotros, mutiló la escritura, porque ellos están en el negocio de mutilar, no en el negocio de obedecer el Torah de Yahuwah. En el siglo X, un gran rabino sabio, un sabio rabino dijo estas palabras: la lengua no tiene hueso, pero tiene el poder de romperlos. ¿Quiere que se lo repita? Perfecto. La lengua no tiene hueso, pero tiene el poder, esa lengua viperina, sucia y dañina, tiene el poder para romper esos huesos. Entonces, eso mismo que este sabio rabino dijo, lo dijo Santiago, Jaco, en el libro de Santiago, capítulo 3:15. La lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero contamina la creación del planeta Tierra. Porque con la misma lengua con que exaltamos a Yahuwah el Creador, maldecimos al hermano que está hecho a imagen y semejanza de él. Increíble. Increíble, esto es increíble. Vamos a ver algunas escrituras. Vamos al libro de Jeremías. Ustedes vayan en su escritura para que ustedes vean que sí las manipularon, la escritura de ustedes. Las han manipulado. Jeremías capítulo 8:8. Jeremías no hable ninguno, yo les digo la cita, ustedes las abren, vamos a tomar el tiempo necesario para que ustedes puedan leer lo que yo estoy leyendo. Jeremías, Yermiyahu en hebreo, Jeremías 8:8. Aquí hay una pregunta. Si usted lee en el número 8:1, ahí está hablando Yahuwah y termina todo el capítulo 8 hablando Yahuwah. Aquí no está hablando otra persona. Entonces Yahuwah hace una pregunta, dice: ¿cómo pueden decir somos sabios y el Torah de Yahuwah está con nosotros? Es una pregunta. ¿Cómo ustedes pueden decir que nosotros tenemos una sabiduría que viene de lo alto porque el Torah de Yahuwah está con nosotros? Y él termina la frase diciendo: he aquí, ciertamente, la palabra sí, la han cambiado en sheker, en mentira, la pluma mentirosa de los
escribas, de la imprenta, de los que se encargaron de escribir el Torá, la han cambiado en mentira. Si ve que fueron ellos, no fue Yahuwah. La palabra de Yahuwah es verdad, pero la pluma mentirosa de ellos la cambiaron en mentira porque ellos trataban de manipular la escritura de acuerdo al sitio donde estaban, al país donde estaban, a la lengua donde ellos estaban y a lo que ellos creían. Una de las manipulaciones que hicieron los babilónicos fue con el subtítulo, no el nombre, porque el nombre de Yahuwah es Yahuwah, el subtítulo de Elohei. En arameo o en la lengua asiria, que es la misma, arameo, ellos tenían en la época antes de Mahoma, tenían 300 dioses. Y a ese conjunto de dioses lo llamaban Elohim. Entonces lo primero que manipularon fue que ellos, para no quedar mal con los asíricos en Babel, en Babilonia, ellos le quitaron la palabra Elohei o Eloa o Eloheinio y le colocaron Elohim. Y hoy los que hablan hebreo dicen Elohim, porque el hebreo que hablan ellos es ¿de dónde? De Babilonia, no es el hebreo del Torah de Yahuwah. Si en este instante viniera aquí, se apareciera Yahoshua Hamashia, o Moshe, o Abraham, o Isaac, o Jacob, y se parara en las calles de Jerusalén, ninguno de los que viven allá podían hablar con ellos, o ellos con los otros, no podían hablar, porque los idiomas son completamente diferentes. Son idiomas demasiado llenos de veneno, llenos de conflictos, cuando el idioma hebreo o el idioma palo hebreo era un idioma kadosh, limpio, puro. Sofonías capítulo 3:4. Sofonías 3:4. Dice, primero dijo que los escribas, la pluma mentirosa de los escribas. Aquí va más al fondo Sofonías. Dice, sus profetas son imprudentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes, nosotros no usamos esa palabra, la palabra en hebreo es kohanim, pero a estos sí hay que llamarlos sacerdotes porque son cerdos grandotes. Sus sacerdotes contaminaron el Mikdash Kadosh en hebreo, en español se llama lugar más puro, lo contaminaron. Y mire cómo termina este verso. Falsificaron el Torah. El Torah de Yahuwah, no el Torah de Moshe. Porque cuando usted oye a un judío o a un mesiánico hablar, ellos dicen, y el Torah de Moshe en tal parte dice tal cosa. Ese no es el Torah de Moshe, es el Torah de Yahuwah. Y aquí le mutilaron también la palabra del Torah de Yahuwah, porque es el Torah de Yahuwah. Entonces ellos falsificaron el Torah. El Torah son los primeros 5 libros. O sea que del libro de Bereshit capítulo 1:1, desde ahí empezaron a falsificar y se los voy a mostrar que sí es verdad. Mutilaron el Torah de Yahuwah. Devarim, Deuteronomios 4:2. Devarim, Deuteronomios 4:2. Devarim, Deuteronomios 4:2, para que ustedes estén listos. Dice así la palabra de Yahuwah. Katuja Torah, estamos hablando de Torah. No añadirá nada al Divrei Torah, a la palabra del Torah, que yo he ordenado, no quitará nada de él. Deben guardar los mismos de los mandamientos de Yahuwah, Eloheja, nuestro creador, que yo les estoy ordenando. La palabra Divrei Torah, que aparece en hebreo, en la escritura de ustedes aparece la palabra, pero en hebreo dice Divrei Torah. Divrei Torah es el Torah. La palabra de Torah no podemos añadirle, ni quitarle, ni ponerle, ni una coma, ni una tilde, porque nosotros la corrompemos, la destruimos. Y ya dijimos, ya en 2, este es el tercer testigo que nos dice que ellos vinieron a falsificar. Devarim, Deuteronomios 12:28. Devarim, Deuteronomios 12:28. En hebreo dice, empieza diciendo Shomer Beit Shema.
Shomer significa en hebreo, al traducirlo al español, guarden. Shema, Shema Israel, esa es la palabra que aparece ahí. La palabra Shema traduce escuchen y obedezcan. Entonces empieza diciendo guarden, escuchen y obedezcan todas las divrei, las palabras que yo les estoy ordenando para que les vaya bien a ustedes y a su cera, a sus hijos, después de ustedes, perpetuamente. Mientras hacen lo que Yahuwah Eloheja ve como bueno y justo. Tod Sadok. Entonces nosotros debemos guardar, escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah en las palabras que Yahuwah nos dio en el Torah de él para que nosotros las guardáramos. Y entonces aquí dice, y tenemos que guardarlas nosotros y nuestros hijos. ¿Por qué nosotros no las guardamos al principio? Porque el tatarabuelo del tatarabuelo no lo hizo. Y el tatarabuelo tampoco, y el abuelo tampoco, y mi papá tampoco. Y entonces yo sí tengo que hacerlo, y entonces empujo a mis hijos para que lo hagan. Ahora, si sus hijos no lo hacen porque a usted le cogió el tarde como a mí, usted no se preocupe por eso. Entrégueselos a Yahuwah y Yahuwah se encargará de ellos. Sencillo. El caso de Rafa no, porque él ya puede manejar a su hijo como él quiera manejarlo, y él lo va a manejar de acuerdo al Torah de Yahuwah, lo va a manejar bien, guardando el Torah de Yahuwah al pie y la letra. Revelación, libro de Apocalipsis, Revelación 22:19, en hebreo se llama Hilyaná. No se puede decir Apocalipsis porque la palabra Apocalipsis significa lo oculto. 22:19, Revelación 22:19. Dice así, dice, si alguno quita Hadevrei Sefer Hamasá, las palabras del libro de la profecía, si alguno le quita, dice de Yahuwah, esto no es mío, Yahuwah quitará su parte del Sefer Hayat, del libro de la vida, de la ciudad Kadosh, la tierra prometida, y de las cosas que están en Katuja Torah, escritas en el Torah. Y esto es más duro todavía. Este sí está duro. Y este va para toda esa cantidad de gente que han hecho tanto daño. Si alguno le quita, Revelación 22:19, las palabras del libro de la profecía, Yahuwah quitará su parte del Sefer Hayat, del libro de la vida, de la ciudad Kadosh, la nueva Jerusalén, que es la verdadera tierra prometida, que todavía no se nos ha dado, porque aquí lo voy a mostrar y verá que no se nos ha dado, que ya se lo mostré, pero se lo voy a volver a mostrar. Y de las cosas que están escritas en el Torah de Yahuwah. Luca, en español se dice Lucas, pero en hebreo se dice Luca 11:52. Luca 11:52. Y mire para quién va esto. Esto va para mí. Dice, ay de ustedes, Rabonín, intérpretes del Torah, porque han quitado la llave de la Rúa Da'at, la llave del conocimiento. Eso se llama la Rúa de Da'at. Ustedes mismos no entraron, y a los que querían entrar se lo han impedido. Entonces les dicen, no se debe circuncidar, porque yo no me he circuncidado yo, usted no puede circuncidarse. Es que no puede circuncidarse. Entonces la otra dice, entonces la circuncisión, porque Rabino Shaul dice que si la circuncisión no se puede hacer, entonces no se puede circuncidar. Entonces empiezan a manipular, empiezan a destruir, ¿cómo se llama el tema de hoy? La mutilación de la Torah. Empiezan a mutilar la escritura de Yahuwah. Y aquí está, eso lo está diciendo Lucas 11:52. Hay de ustedes intérpretes del Torah, a los maestros del Torah, y malos maestros los que abundan en esta tierra, porque han quitado la llave.
Miren, por favor entiendan esto, la llave del conocimiento es la Ruach HaKodesh. Entonces la llave del conocimiento la han llamado Espíritu Santo. Y como dijo un gran rabino, dijo, yo no conozco ningún espíritu que sea santo. Yo tampoco. Entonces han quitado la llave, la única llave que tenemos del conocimiento, que es la Ruach Da'at. Y entonces dice, ustedes mismos no entraron y a los que querían entrar se los impidieron. Increíble, increíble a dónde vamos nosotros. Vamos a ver algunas manipulaciones del Torah hechas por los encargados de escuchar y obedecer el mismo Torah, que hicieron un mal trabajo debido a esos horrores. No son errores, sino son horrores. Los que venimos detrás de ellos, o aquellos que vienen también, siguen violando los mismos principios elementales que Yahuwah ordenó en su Torah, no en la de Moshe, en la de Yahuwah, y entre esos está la circuncisión y pesa, que muchos quieren que no se haga pesa ni que se circuncide el varón. Increíble. Empecemos. Libro de Josué capítulo 5, verso del 1 al 10. Josué 5. Y le voy a leer la Reina Valera. Las otras escrituras estaba leyendo la Hatorah, pero ahorita le voy a leer la Reina Valera, para que ustedes vean que aún en la Reina Valera están algunas cosas. Del capítulo del 1 al 10, Josué 5, del 1 al 10, en ese pedacito hay muchísimos horrores, pero vamos a verlos. Dice así: y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, del Jardín, al occidente, y todos los reyes de los cananeos, de los cananitas que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahuwah había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado. Dice, desfalleció su corazón y no hubo más rúa o espíritu, dicen ellos, en ellos delante de los hijos de Israel. O sea que ellos, cuando supieron que Yahuwah había secado el río para que el pueblo de Israel pasara el río Jordán, estaban terminando la travesía de los 40 años del exilio en el desierto, entonces tuvo que secar el río Jordán, y ellos se asustaron porque sabían que Yahuwah había hecho esa cosa. 2. En aquel tiempo Yahuwah dijo a Yahshua, a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. 3. Y Yahshua se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el, ¿qué dice la escritura de ustedes? Dice, en el monte de los prepucios. Pero aquí no dice eso. En hebreo dice, porque en hebreo dice Rosh, en la cabeza del prepucio, en la cabeza del pene. Eso es lo que dice ahí. Fíjense cómo le cambiaron, le pusieron monte, pero no es monte. Está en la cabeza. La circuncisión tenía que hacer en el pene, porque si ellos colocan monte, entonces los enemigos del reino comienzan a decir, no, es que había que circuncidar en monte, no a los hijos de Israel. ¿Sí me entienden? Entonces ahí está la manipulación, y ahí está el corte de la mutilación de las cosas de Yahuwah. Dice así el 4. Esta es la causa por la cual Yahshua lo circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Oigan esto, todos los varones de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. 5. Porque todos los del pueblo que habían salido, escuchen esto, estaban circuncidados. Todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados.
Entonces hay otro que enseña que unos deben circuncidarse estando en Israel y otros enseñan que estando en Egipto. Pero aquí está aclarando Yahshua que los que salieron de Egipto ya estaban circuncidados, dice, mas no todos los del pueblo que habían nacido en el desierto, mas no todos los del pueblo que habían nacido en el desierto, por el camino, después de que salieron del Misrayim, no estaban circuncidados. O sea que ellos duraron 40 años naciéndoles hijos y naciéndoles hijos y naciéndoles hijos, y muchos de ellos murieron en el desierto y no se circuncidaron. Se circuncidaron los que salieron de Egipto, pero los que estaban en el desierto no lo hicieron. Entonces Yahuwah les dijo, ¿ustedes quieren la tierra prometida? ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos eso. Entonces le dijo Yahuwah dos cosas. La primera, cumpla, obedezca, sea Kadosh Kadoshim. Y la segunda, circuncídese. Entonces aquí les dice exactamente lo mismo. 6. Porque los hijos de Israel anduvieron en el desierto 40 años hasta que toda la gente de los hombres de guerra que había salido de Misrayim fue consumida, por cuanto no obedecieron la voz de Yahuwah, por lo cual Yahuwah le juró. Y mire la palabra que le quitaron a usted en su escritura. Como Yahuwah vive, así dice la escritura. ¿Cómo juró? Como Yahuwah vive, que no les daría ver la tierra prometida, la tierra de Canaán, de la cual Yahuwah había jurado, y otra vez aparece la palabra, como Yahuwah vive, a sus padres, que no les daría la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. Eso también está en el libro de Bereshit capítulo 17, 10. ¿Por qué aparece dos veces la palabra como Yahuwah vive? Que ellos la mutilaron, la quitaron. ¿Por qué aparece dos? Porque la primera va para la casa de Judá y la segunda va para la casa de Efraín. Por eso es que tenía que aparecer ahí. Ellos le quitaron. Como Yahuwah vive, le dijo a Yahudá, y como Yahuwah vive, le dijo a Efraín. Pero ellos le quitaron eso. Bereshit capítulo 17, 10. Lo que le dijo a Abraham la semana pasada lo estuvimos viendo. Dice, este será mi pacto, que guardaremos entre yo, dice Yahuwah, usted y sus hijos, su cera, su simiente, después de usted. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Aquí no dice que unos sí y otros no. Aquí dice que todos. Y entonces la segunda circuncisión, cuando ellos pasaron, pesa, la palabra pesa, significa pasar. Cuando ellos pasaron el Jordán, ellos tenían que circuncidarse. Vamos al 7, estamos en el libro de Josué 5:7. Josué 5:7. Nos desviamos un poquito para comprobarles que sí es verdad lo que dice Josué con lo que dice el Torah de Yahuwah. Josué 5:7 dice así: y a los hijos de ellos que Yahuwah había levantado en su lugar, Yahshua los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados en el camino. ¿Se da cuenta que es verdad? Ellos duraron 40 años sin circuncidar. O sea que si en el camino nació un muchacho y a los 40 años se circuncidó ese muchacho, y hay gente, sobre todo en Costa Rica, enseña un rabino allá, que se tiene que circuncidar al 8º día si guarda el Torah completo. Si no la guarda no se puede, pero aquí no dice eso. Aquí dice que el muchacho que nació en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, tenía que circuncidarse. 8. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en ese lugar en el campamento hasta que sanaron. ¿Cuánto tiempo duraba la sanación? De 3 días a 30 días duraron ellos ahí. 9. Y Yahuwah dijo a Yahshua: hoy, 40 años después que salieron de Egipto, dice: hoy he quitado de ustedes, y la palabra que aparece en español en la Reina Valera dice oprobio, pero la palabra es pecado, no dice oprobio.
Hoy he quitado el pecado de Misrayim, de Egipto, por lo cual el hombre de aquel lugar fue llamado Jijal, que significa rueda, que es lo que le quita en el prepucio, una rueda, un círculo. Por eso le dijeron, ahí quedaron todos los círculos. ¿Dónde tenían que enterrar esos círculos? En la tierra. Por eso que le llamaron a ese lugar el círculo, la rueda, que muchas ruedas quedaron enterradas de los prepucios de los hijos de Israel que llegaron a la tierra prometida. 10, terminamos ahí. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesa. Increíble. Y ellos terminaron, o sea, si ellos duraron un mes, o sea, fue un mes antes de Pesa. Si Pesa empieza en el mes primero, en el día 14, entonces ellos tenían que estar o en el mes 13 o en el mes 12 del mes anterior, del año anterior, para poder entrar a Pesa. Y entonces aquí hay gente que dice que no hay que circuncidarse porque Pesa es una cosa diferente a la circuncisión. Y aquí dice lo contrario, Yahshua dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesa a los 14 días del mes. Y en la escritura de ustedes dice por la tarde, pero en el Torah dice entre las dos tardes en los llanos de Jericó. Levíticos capítulo 23, 5. No puede un libro contradecir lo que dice el Torah. Aquí dice en la tarde. Ellos celebraron Pesa en la tarde. La tarde puede ser a las 7 de la noche. Porque en España, y ahí está Elisha que me está viendo, en España a las 7 de la noche dicen buena tarde los españoles. Allá no dicen buena noche, porque realmente no se ha oscurecido. Levíticos 23, 5. Dice, en el primer mes, el día 14 del mes, entre las dos tardes, habrá un corbán de Pesa para Yahuwah, un sacrificio de Pesa para Yahuwah. Entonces el sacrificio de Pesa tenemos que hacerlo el día 14, y los que estamos circuncidados vamos a entrar a Pesa. El que no esté circuncidado no puede entrar a Pesa, porque eso es lo que dice la escritura. Solo en estos 10 pasajes de Yahshua, 5 del 1 al 10, solo en este pedacito hay 40 errores de traducción, 40, en este solo pedacito. ¿Se imagina cuántos hay en toda la escritura? Mutilación. Vamos a empezar la escritura, libro de Bereshit capítulo 1:1, Génesis 1:1. Y aquí esto es más grave todavía, porque esta mutilación la hicieron los que saben hebreo, los que conocen el hebreo, hicieron esta mutilación. En el libro de ustedes dice, en la escritura de ustedes dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice en el libro de ustedes. Pero en el Torah de Yahuwah no dice eso. En el Torah de Yahuwah dice otra cosa diferente. Dice en hebreo, el kin reshit barak aleph tav hachamain bek haares. Eso es lo que dice en hebreo. 7 palabras está escrita Bereshit 1:1. Los judíos y los mesiánicos enseñan que Bereshit 1:1 empieza con la letra Bet. La letra Bet es la segunda letra del alefato hebreo. Pero eso es una mentira. Porque si Yahuwah empezó la creación con la letra Aleph, empezó el Torah con la letra Aleph y termina el Torah con la letra Aleph. La última palabra del Torah tiene que ser la primer palabra del Torah. Y es la letra Aleph Lamet. Vamos a verla. Cojan la escritura suya y vayan al último versículo del libro de Deuteronomios capítulo 34:12. Sí, es el último versículo del Torah. De Barín, Deuteronomios capítulo, estamos hablando del Torah, de los primeros 5 libros. Los primeros 5 libros tienen que terminar en la palabra El. Si termina en la palabra el primer verso de la escritura tiene que empezar con la palabra El. Entonces la escritura de ustedes termina diciendo la palabra Yisrael. ¿Sí es así o no? Entonces si la escritura termina en la palabra El, Yisrael, Aleph Lamet,
el Torah tiene que empezar con la misma palabra el, y efectivamente empieza con el kin. La palabra el kin en hebreo traduce el que existe. E-L-K-I latina Y-M. El kin. Reshit Barak Aleph Tav Ha-Shamaim Aleph Tav Ha-Haaretz. El kin. Reshit Barak Aleph Tav Ha-Shamaim Bet Aleph Tav Ha-Haaretz. 7 palabras. Bereshit 1.1 es el primer libro, el primer sefer del Torah. Y el primer libro del Brit Hadashah es Mateo 1.1. Mateo 1.1 está codificado en 7 palabras hebreas y Bereshit 1.1 está codificado en 7 palabras hebreas. Eso es exactamente igual, porque Yahuwah es así de perfecto. ¿Qué significa el Kim Bereshit Bara Aleph Tav Ha-Shamaim Bet Ha-Haaretz? ¿Qué significa eso? Significa el que existe. Yahuwah sabiamente creó Aleph Tav, el fuego y el agua, Aleph Tav, la tierra. Y la palabra Aleph Tav está codificada en el libro de Revelaciones capítulo 1, verso 8. Cuando allí dice, Yahuwah dice, yo soy, Yahoshua dice, yo soy la Aleph y la Tav. Si él es la Aleph y la Tav, entonces vamos a tratar de mostrarles una verdad que ustedes nunca han visto. Se la voy a mostrar. El Kin está hablando de Yahuwah, el que existe. Reshit, la palabra Reshit es la palabra sabiduría, que es uno de los 7 ruajot de Yahuwah. ¿Dónde dice eso, rabino? ¿Dónde dice eso? Vamos al libro de Proverbios capítulo 3:19 para que vean la segunda palabra que aparece, que no es en el principio. Esto no fue lo que él hizo en el principio, porque Yahuwah había hecho otras cosas en el principio. Había hecho el reino de él, había hecho los malachim, había hecho los querubín, había hecho los otros planetas, y de último fue que hizo este planeta. Fue lo último que él hizo. Entonces en el libro de Proverbios capítulo 3:19 dice, Yahuwah con Hodma, con sabiduría, fundó la tierra y afirmó el fuego y el agua con inteligencia. ¿Con qué formó Yahuwah la tierra? Con Hodma, con sabiduría. Entonces la segunda palabra es Reshit, que traduce sabiamente. El que existe sabiamente. Bará creó Aleph Tav Yahoshua HaMashiach, el fuego y el agua, Yahoshua HaMashiach, la tierra. El planeta Tierra está formado por 3 elementos: fuego, agua y tierra. Eso fue lo que él hizo en el principio. La palabra Shamaim son palabras separadas. Shamaim significa fuego y agua, y la última palabra Haaretz es la tierra, Ares. Entonces aquí está, Yahuwah tiene muchísimas manifestaciones, demasiadas manifestaciones. Él se puede manifestar por aire, se puede manifestar por fuego, se puede manifestar por el ímpetu del viento, del mar, por muchas maneras. Pero aquí hay 3 manifestaciones que son impresionantes. El Kin está hablando del Abba Yahuwah. La Hodma, sabiduría, sabiamente, está hablando de la Ruach HaKodesh. Y Aleph Tav está hablando de Yahoshua HaMashiach. Esto es como si Yahuwah hubiera dicho esto. Yahuwah dice en su boca, dijo, voy a crear el planeta Tierra, y viene el poder sobrenatural de la Ruach HaKodesh a hacer esto, y luego la coge el arquitecto, que es Yahoshua HaMashiach, y forma con sus manos el planeta Tierra. Increíble. ¿Me entienden? Eso es algo sobrenatural, la verdad. Si ustedes entendieran este concepto de esta mutilación que le hicieron los judíos y los mesiánicos al Torah de Yahuwah, ustedes podían ver otras cosas más grandes. En el libro de Isaías capítulo 11:2, que eso lo sabemos, están los 7 ruajot de Yahuwah. Entre esos está el Ruach de Hodma, de sabiduría. Vamos para otra mutilación del Torah. Está en el libro de Bereshit 11:9. Y esta mutilación, esta semana me la reveló Yahuwah. Yo
aún estaba equivocado con esto, pero esta semana Yahuwah me reveló esto, que yo quedé frío cuando él me revela esto a mí. Vamos a leerlo. Bereshit 11:9, ahí va a hablar de la confusión de lenguas. Cuando Yahuwah vio a Nimrod y a toda su gente haciendo la torre de Babel, y entonces viene Yahuwah y los confundió las lenguas. Entonces los malos traductores enseñan que Yahuwah vino y les dio idiomas, pero en el libro de Bereshit capítulo 10 dice que él ya le había dado idiomas a los 3 hijos de Noah, Shem, Jafet y Ham. Así que la confusión que hay allí es la confusión de adoración. Zafat, la confusión, él vino y confundió la adoración, no confundió las lenguas. Bereshit capítulo 11:9 dice así: por eso llamó Bab-Hilo, porque allí Yahuwah Balbal confundió la Zafat, la lengua de adoración en los labios de la tierra, de todo el planeta Tierra. Y allí Yahuwah los esparció por toda la tierra. Estamos en el libro de Génesis capítulo 11:9, Bereshit 11:9. Por eso es llamada Bat-Hilo, porque allí Yahuwah Balbal confundió, como si dijera Babel, confundió la Zafat, la lengua de adoración en los labios de toda la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Yahuwah? Yahuwah le dio al uno la adoración a Alá, el otro le dio la adoración a Mahoma, el otro le dio la adoración a Kisnat, y el otro le dio la adoración a 60,000 millones de dioses que hay entre todos. Se comenzaron a adorar muchos dioses, y resulta de que ellos no siguieron haciendo la torre de Babel porque había una adoración diferente los unos de los otros. La palabra Bab-Hilo, se le llamó a aquel lugar, y esa palabra Bab-Hilo le quitaron la palabra Bab-Hilo y le pusieron Babel, Babilonia. Pero la palabra Bab-Hilo no significa Babilonia, significa la puerta de Yahuwah. ¿Qué? Lo que esa gente estaba haciendo, lo que Nimrod y toda la gente estaba haciendo, era una torre que llegara hasta la puerta de Yahuwah, una puerta interestatal, para poder comunicarse con Yahuwah directamente sin tener que hacer ninguna oración ni ninguna cosa, y Yahuwah no podía permitir que eso sucediera. Porque esa puerta solamente se la mostró a uno solo, se la mostró a Jacob. ¿Recuerdan ustedes cuando él estaba durmiendo y bajó una escalera? A él le mostró, fue en ese mismo lugar que Yahuwah le mostró esa puerta donde ellos iban a hacer la torre de Babel. Entonces la palabra Bat-Hilo es una palabra del idioma paleohebreo. No es una palabra hebrea, porque la palabra hebrea es Babilonia o Babel. Pero la palabra en palohebreo es Bat-Hilo, que significa la puerta de Yahuwah. Y la puerta de Yahuwah no traduce confusión de adoración o confusión de lenguas, porque la palabra Babel sí es una confusión, pero la palabra Bat-Hilo significa la puerta de Yahuwah. El nombre de Babel se deriva del palo hebreo, se deriva la mamá es Bat-Hilo, pero no significa confusión, sino puerta de Yahuwah. La Reina Valera, en el libro de Jeremías 25-26, nos muestra. Vamos a leer la Reina Valera y vamos a leer la versión israelita nazarena de José Álvarez de Costa Rica, para que ustedes vean lo que ellos escribieron ahí en la Reina Valera y en la versión israelita nazarena, en el libro de Jeremías capítulo 25-26. Mira la mutilación que hay ahí. Dice así, Reina Valera, estoy leyendo: y a todos los reyes del Aquilón, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos de la tierra que están sobre la haz de la tierra, y el rey de Sesac,
beberá después de ellos. ¿Dice más o menos así la de ustedes? Miren lo que dice Jeremías 25, 26 en la versión internacional. Dice, aquí le colocaron la palabra Aquilón, le colocaron la palabra tierra y le colocaron la palabra Sesac, el rey Sesac. En la versión israelita nazarena, el tipo fue un poquito más prudente y entonces dice, y a todos los reyes del norte le quitó la palabra Aquilón y le colocó norte, tanto los cercanos como los lejanos, unos de los otros, a todos los reinos que hay sobre la tierra, y el último de todos en beber será el rey de Sheshach. Aquí lo llaman el rey de Sesac, y este otro lo llama el rey de Sheshach, y el uno lo llama Aquilón y el otro lo llama el norte, y ambos le ponen la palabra tierra. Pero la expresión hebrea, oigan esto para que ustedes vean el misterio que hay aquí, que es impresionante. La expresión hebrea llamada Atbach, oigan esa palabra, A-T-B larga A-S-H, para que ustedes la busquen en la internet, para que vean que no es mentira lo que yo les estoy enseñando. La palabra Atbach es un método muy común en el cifrado o la citografía del alfabeto hebreo, inventado por los sabios rabinos de Babel. Cuando ellos estaban en Babel, inventaron el Atbach. El Atbach pertenece a la citografía clásica y es un tipo de cifrado que se usa para la sustitución, mutilación o encubrimiento de la verdad. Increíble. Entonces ellos justifican, cuando esconden una verdad, ellos justifican, no, es que esto es un Atbach. Esto es un lenguaje más puro. Nosotros tenemos un cábala donde la piedra, la cábala negra nos muestra una cosa más oculta. Es que usted no entiende, rabino, de eso. Se le denomina también método de espejo, pues consiste en sustituir la primera letra del Aleph Tav con la última del Tav y la segunda la B con la penúltima de la Shin, y así sucesivamente. Uno de los usos más terribles que existen aquí en esto es en el libro de Jeremías, capítulo que leímos ahorita, capítulo 25-26. Porque ellos reemplazaron el nombre de Babel y le pusieron Sheshach, el uno, y el otro le puso Sesac. No le pusieron la palabra Babel. Ahora se lo voy a mostrar esa misma escritura en el libro de Bereshit capítulo 25-26, viéndolo a la luz de la lupa hebrea en la HaTorah, la escritura nuestra, para que ustedes vean la diferencia. Dice así: a todos los reyes de lo Safón. La palabra Safón no significa ni Aquilón ni significa norte, significa oculto. Oigan esto y verás que cómo cambia todo el significado de la escritura. A todos los reyes de lo oculto, por favor, los de cerca como los de lejos, los unos con los otros, a todos los reinos de la Adamá, a todos los reinos de la tierra roja que están sobre la faz de la Adamá, de la tierra roja, y el rey de Babel será el último en beber. Ahora les voy a explicar lo que quería decir. ¿Por qué ellos escondieron la palabra Babel y le pusieron la palabra Sheshach? Porque ellos estaban viviendo en Babilonia y aquí está diciendo que Yahuwah va a castigar a Babel porque el último en beber, el furor de la ira de Yahuwah será Babel, y ellos no podían poner Babel porque están en Babilonia. Entonces le pusieron la palabra Sheshach porque usaron esta litografía para poder esconder el nombre de Babel. Pero se quedó ahí porque salieron para Israel y se quedó ahí hasta el día de hoy. Entonces nos han ocultado la palabra Babel, porque allí en el libro de Bereshit capítulo 11:9 también le colocaron Babel cuando no habían que colocarle, y aquí le quitaron a Babel cuando le tenían que colocarla. La palabra Babel aparece en el solo libro de Jeremías, aparece 299 veces. ¿Por qué ellos escondieron la palabra Babel aquí, en este pedacito? ¿Por qué ellos la escondieron?
Ellos la escondieron porque esto es lo que revela, esta es la verdad de lo que dice Jeremías capítulo 25, 26. ¿Están listos para escuchar? Ok. A todos los reyes, oiga esto, por favor, a todos los reyes de lo oculto, a todos los reyes de lo oculto. Hay reyes que están en lo oculto, pero son reyes, que están escondidos. Los de cerca, o sea que hay reyes, no está hablando del planeta Tierra, para su información. Los reyes que están cerca del planeta Tierra y a los reyes que están lejos del planeta Tierra. Eso es lo que dice aquí. Los unos con los otros, a todos los reinos de la Adamá, de la Tierra Roja, o sea que es una tierra que no existe en este macrouniverso. A ellos los va a castigar. Dice tanto a los unos como a los otros, los que están sobre la Tierra Roja, y termina diciendo, y al que está aquí en este planeta, llamado el rey de Babel, Babilonia, el Islam, será el último en beber el furor de mi ira. Eso es lo que dice ahí, ¿entendieron? Entonces, esto sí que es profundo. Si usted lo entendió, usted lo entendió. Si lo dejó pasar, lo dejó pasar. Esto no viene sino una vez, en bandeja de oro. Si usted lo dejó pasar, lo dejó pasar. Aquí nos está hablando en un solo pasajito, en un solo pasaje, en Jeremías capítulo 25, 26, y el profeta Jeremías nos está hablando de una profecía que va a venir desde allá, desde las lejanuras del macrouniverso, va a venir esta ira de Yahuwah. Dice a todos los reyes, ¿ah? Ok, a todos los reyes de lo oculto. Hay reyes que están en lo oculto, en planetas que están ocultos allá, no está hablando de aquí. Por eso que la palabra en hebreo se llama Safón. Safón quiere decir, porque quiere decir una cosa oculta que nosotros todavía ni sabemos dónde están. Allá vamos a ir nosotros en la perpetuidad, vamos a ir a esos sitios. Los que están cerca del planeta Tierra, los que están bien lejos, hay unos que están ocultos, otros que están cerca, otros que están lejos. Dice los unos con los otros, a todos los reinos de la Adamá, de la Tierra Roja, que están sobre la faz de la Tierra Roja, los voy a castigar con la ira mía. Y termina diciendo, y el rey de Babel, que está aquí en el planeta Tierra, el rey de Babel, ¿quién es el rey de Babel? ¿Ah? ¿Quién es el rey de Babel? Satanás. Satanás, acuerda que él está, en la casa de Satanás está en el mar Mediterráneo, ¿se acuerda? Está en el mar Mediterráneo Satanás. Entonces a Satanás, dice que será el último en beber, porque en el macrouniverso él los va a coger a todos y los va a zarandear, y el último que está aquí, que este planeta fue diseñado para colocarlo como una cárcel para él, a él va a ser el último que le va a dar durísimo. ¿Por qué le va a dar duro? Porque cuando Satanás toca a un hijo de Yahuwah, Yahuwah no se la perdona. Nunca. No le perdona esto a Satanás. Y si aquellos se dejan usar por Satanás para destruir a los... ¿Qué fue lo primero que iba a mandar él? A los pescadores. Alguien me puede decir entonces, no, Yahuwah, yo no alcancé a recibir al pescador. Entonces Yahuwah lo tiene que perdonar. Pero es que a los pescadores no se puede interrumpir el trabajo que Yahuwah tiene para el pescador. Porque cuando reciben ustedes no pueden decir, los que están aquí, los que están en la televisión, no pueden decir, yo no recibí del pescador nada. Tienen que decir, yo recibí, pero fui rebelde y no quise hacer caso. Entonces Yahuwah le va a mandar el cazador y lo va a cazar. Y yo no creo que usted sea tan... eso. Que se deje cazar. Yo no creo. Si usted ve los videos de los islámicos musulmanes matando islámicos musulmanes, los chiitas con los sunitas con los chunitas, ellos se arrodillan en el piso, lo hacen bajar la cabeza, le quitan la cabeza o le pegan un tiro de gracia en la cabeza, no se mueven. ¿Usted cree que yo no me voy a mover? Yo me muevo, me como uno de esos con los dientes, pero yo me matan, pero yo me llevo 2 o 3.
Porque Yahuwah nos ha colocado a nosotros como algo dentro de nuestra sangre para que nosotros nos defendamos de él, del maligno, y los que vienen a hacernos daño a nosotros en el nombre de Yahuwah, porque Yahoshua dijo, y en mi nombre vendrán muchos falsos profetas a hacer daño al final de los tiempos. Y el nombre de Yahoshua es Yahuwah, o sea que van a conocer a Yahuwah. Vamos a ver otras mutilaciones. Jeremías 50:24. Mire cómo va a cazar Yahuwah a la gran ramera, a la bestia de Babilonia, a Babel. Dice, yo le puse una trampa y le atrapé, Babel, antes que lo supiera. Fue cautiva. Usted fue descubierta y atrapada porque retó a Yahuwah. A Yahuwah no se reta. Usted puede retar al que sea. Usted puede hacerme todo el daño que quiera a mí. Pero cuidado con Yahuwah, por eso con él no se meta. Y si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Yahuwah, pero por favor, hay que tener más cuidado con eso. Ezequiel capítulo 50:24. Ezequiel 50:24. Hablando de Babel, de la que está aquí en este planeta, porque a los otros también les va a dar durísimo. Dice, yo la haré espanto. Revelaciones capítulo 18, verso 21. Dice así, un querub fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la echó en la mar. Ay, 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 ¿dónde está Satanás? La mar. Ay, 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 mire lo que dice, diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babel, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada, nunca más. El reino de las tinieblas que está aquí en el planeta Tierra se llama Babel. La confusión cuando vino Yahuwah era porque ellos estaban entrando a Babilo, a la puerta de Yahuwah, no a Babel. ¿Entendieron la diferencia? Eclesiastés 12:2. Eclesiastés 12:2. Procuró el Kohelet, el predicador, encontrar Divrai, de Barín, palabras agradables, y escribir correctamente la HaTorah, la Torah Emet. Eso es Ezequiel, Eclesiastés 12:2. No. ¿Cómo que no? No. Léamelo. Antes que oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. No me digan, lo maté. Déjeme, yo le digo cuál es. Somos humanos. No, yo le digo cuál es, ya se lo voy a decir cuál es. Probando a ver si estamos prestando. Vamos para Devarim. Deuteronomio 17, 18 al 19, 2 versos. Y esto va para todos los que están aquí en esta mesa y para los que lo están viendo en la televisión. Deuteronomio 17. 18. Dice así, Deuteronomio 17, 18 al 19, será cuando se siente sobre el trono de su reino. Ha de escribir para sí una Misneh Hasot HaTorah, una copia de esta Torah. Un rollo, como la que usan los levitas. 19. Permanecerá en su copia y la leerá todos los días de su vida para que aprendan a temer a Yahuwah, su Eloha, y guarden todas sus palabras que están en esta Torah. Y estos estatutos los cumplirá. Dice más o menos así la de ustedes. Sí. La orden de Yahuwah es que nosotros tenemos que hacer nuestra propia Torah. Tenemos que hacerla. Tenemos que escribirla.
Ese es el trabajo que yo estoy haciendo. Usted quiere aprender qué es lo que dice el Torah, usted tiene que empezar a escribirla para que permanezca una copia y usted la pueda leer todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahuwah. De ahí es donde ha venido la sabiduría a mí y de ahí es donde ha venido el temor a Yahuwah, porque yo estoy haciendo ese trabajo. Amén. Amén. Déjeme leer lo que dijo el rey Salomón. La cita se la doy otro día. Dice, procuró el predicador encontrar palabras agradables y escribir correctamente la Torah Emet, la Torah verdadera. Él había hecho eso. El rey Salomón había escrito la Torah. El Torah. Había una mujer, o hubo una mujer, que escribió una partecita del Torah, una partecita muy pequeña. Y ella lo tituló La Mujer Virtuosa. Yo sé que yo les pregunto, ¿quién es la mujer virtuosa? ¿Es verdad que existió esa mujer virtuosa? La respuesta es sí, existió. Y ella escribió ese pedacito. ¿En qué libro aparece el pedacito de ella que habla sobre la mujer virtuosa? En el libro de Proverbios capítulo 33. ¿Se acuerdan ustedes? 31. Ok. Se lo saben de memoria. ¿Quién fue el que escribió Proverbios? Salomón. Entonces, ustedes, ¿quién se imagina que escribió ese pedacito de la mujer virtuosa? Porque no fue él. Si ustedes leen bien, él no lo escribió una mujer. ¿Quién fue? La mamá. O sea que hubo una mujer virtuosa, hubo una en toda la escritura, hubo una. Yo no he visto otra. La verdad no he visto, me cuesta mucho trabajo encontrarlas. Pero sí existen, sí se puede. ¿Quién fue la mamá de Salomón? ¿Quién fue la mamá de Salomón? Fue una mujer que estuvo en pecado, en fornicación y adulterio con David. ¿Se acuerdan ustedes? Sin embargo, ella bajó hasta el fondo del abismo y de allí Yahuwah la levantó y escribe para todos nosotros Proverbios 31. La mujer virtuosa. Y cualquiera que lee eso se queda con la boca abierta. Porque ella trabaja y trabaja y trabaja y da consejos a su hijo y todo. Es una cosa impresionante. Esto es lo que tiene que hacer la mujer para volverse una mujer virtuosa. ¿Que las hay? Sí las hay. ¿Dónde están? No sabemos, pero sí las hay. Éxodo 32:16. Shemot, Éxodo 32:16. Dice, las tablas es obra de Yahuwah y la escritura es la escritura de Yahuwah, grabada sobre las tablas. Por favor, escuchen esto. Por favor, escuchen esto. Que si no se me distrae a mí, me distraigo y se me apaga esto. Las tablas es obra de Yahuwah. La escritura es la escritura de Yahuwah. Por favor, grabada sobre las tablas. Ahí vamos al libro de Deuteronomios de Barín 10:4. Para que vean ustedes qué es lo que quiere decir esto. Dice, Yahuwah escribió en las tablas la misma escritura que había en las primeras. Y aparece una palabra en hebreo que se llama las Aseret Divrei. Las 10 palabras, eso significa, las Aseret Divrei, significa las 10 palabras que había hablado en la montaña en medio del fuego. Y que, por favor, díganme, ustedes pueden hablar ahorita, díganme qué dice en medio del fuego, qué dice ahí, qué termina diciendo, en el día que, en el día de la asamblea. El nombre de día de la asamblea en hebreo es la palabra Yom Kahal. El Yom Kahal, sí, exacto, el Yom Kahal, Hakahal, sí, se llama Hat Shavuot. Entonces ustedes lo oyen en el día de la asamblea, pero ustedes no saben qué es el día de la asamblea. El día de la asamblea es
la fiesta de Hatzabot. Y en la fiesta de Hatzabot fue cuando Yahuwah entregó las segundas tablas y escribió exactamente lo mismo que había en las primeras tablas. Y la escribió Yahuwah, no fui yo. ¿Me entiendes? Entonces Yahuwah dice que hay que hacer la circuncisión en las primeras tablas y dice que hay que hacer la circuncisión en las segundas tablas, y si en la primera tabla dice que hay que hacer pesa el día 14 y en la segunda tabla dice que hay que hacer pesa, en la segunda tabla dice lo mismo, tenemos que hacerlo. Eso lo hizo Yahuwah, no lo hice yo. ¿Entendieron? Y entonces termina diciendo, y Yahuwah me las dio. Yahuwah le dio a Moshe. No son las tablas de Moshe, no es la Torah de Moshe, es el Torah de Yahuwah. Pero como esta gente no hace sino manipular, no hace sino mutilar el Torah de Yahuwah. Búsqueme usted, sierva. Empezamos con la primera. Salmo 151, versos del 1 al 7. Salmo 151, del 1 al 7, por favor, y léamelo. 151. No hay 151. Bueno, listo. Sí, niña. Usted búsqueme Salmo 151. Salmo 151. Espera un momentito. ¿Ah? 151. Un momentico. ¿Sí lo tiene usted? ¿Usted lo tiene? ¿Usted lo tiene? ¿Usted no lo tiene? ¿Ustedes allá lo tienen? Ok. Oiga, ¿cómo será esto tan impresionante? Tan impresionante. Esto le dan ganas a uno de llorar. Ellos mutilaron un salmo completo. El Salmo 151 lo quitaron de ahí. Usted lo tiene, ellos no lo tienen, ellos no lo tienen, él no tiene, yo lo tengo. Salmo 151. No, es que no es lo que diga, es que lo quitaron. Ahora vamos a leerlo, pero es que estaba el Salmo 151 y lo quitaron un salmo completo. Mire lo que dice. No sé si dirá lo mismo en el de ustedes, pero aquí dice así. Yo era el más pequeño entre mis hermanos, el más joven de los hijos de mi padre. Así que él me puso como apacentador de sus ovejas y gobernante de sus cabritos. Mis manos formaron una flauta y mis dedos un salterio para rendirle kabot, honor a Yahuwah. Yo me ponía a decir de mí, las montañas no pueden decir lo que es verdad. Ellas testifican, tampoco pueden las colinas. Las hojas de los árboles no tienen habla para mis palabras, ni las ovejas para mis actos. 4. No. Pregunta. ¿Quién hay que pueda contar? ¿Quién hay que tenga habla y pueda relatar qué es lo que estoy haciendo? Sin embargo, aquel Yahuwah, que es el majestuoso de todas las cosas, lo vio. Ciertamente, aquel que es Yahuwah, el Eloha de todas las cosas, Shema, oyó, y él mismo prestó oído. Shema. 5. Así que Yahuwah envió a un profeta para ungirme a Shmuel, para levantarme a lo grande. Mis fraternos salieron a recibirlo, guapos y bellos por fuera, elevados de estatura, con espléndidos rizos, pero Yahuwah no los eligió. Por mí fue que Yahuwah envió y me sacó detrás de las ovejas y me hizo ungir con aceite puro y me hizo el caudillo de su pueblo y el gobernante de los hijos de la promesa. Increíble. La verdad, esto es una profecía. Aquí dice todo lo contrario, dice, él me maldijo por sus hijos, que Yahuwah lo maldijo. Increíble.
Increíble. Y esa es una versión amplificada porque esta versión está, no está aquí. Me maldigo. Increíble. Si es lo último que está haciendo David dándole gracias a Yahuwah, él tiene que mostrar no lo contrario, la maldición, sino la bendición. 150 para contrariarse en el Para contradecir, sí, puede caber. Mire, unos lo quitaron y otros le colocaron cosas que no son. ¿Cómo manipularon eso? ¿No? ¿Cómo hicieron eso tan increíble? Y él me bendijo. Lógico. Me ungió. Me ungió, pero me maldijo. Y él me ungió Por mí por sus fue que Yahuwah me envió y me sacó detrás de las ovejas. Eso es lo que dice, el libro de Reyes. Me hizo ¿Qué ungir. significa plishti? Filisteo. Yo salí. Está hablando del Entonces sí gigante. puede tener sentido. Yo salí hacia delante para encontrarme con el filisteo. Y el filisteo. Pero él me no dice eso, me él maldijo. no habla ahí del el filisteo filisteo. lo maldijo por sus ídolos. No, Sí, pero es que porque dice él con minúscula, entonces se refiere. sí, pero aquí no habla él del filisteo. Él está hablando Ahí del no está hablando, filisteo. él no habla nada de eso. Él habla de sus hermanos, que él vino y vio que los hermanos eran grandes y hermosos. Sí. Él no era hermoso. Ujú. Él no era hermoso, era un niño pequeño, negrito. Pero él está hablando, y después también sigue hablando de él, pero Sí, yo en el invento que desenfundé su pusieron propia aquí. espada y lo decapité y removí el reproche de los hijos de De Israel. Israel. No, porque, bueno, sí, está mal eso, porque mire, él termina diciendo, por mí fue que Yahuwah envió, por mí, y me sacó detrás de las ovejas, me hizo ungir con aceite puro, y me hizo el caudillo de su pueblo, del pueblo de Yahuwah, y el gobernante de los hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? ¿No fue lo que le dijo Yahuwah a Abraham? Claro. Es una cosa increíble. ¿Cómo fueron a hacer semejante cosa tan increíble? ¿Cómo mutilaron el Torah de Yahuwah en esa forma? Daniel capítulo 10:1. Y yo creo que vamos a terminar en 2 minutos. Me falta muchísimo porque no alcanzamos. Continúe. Dice 10:8. 10:1, dice, en el tercer año de Cores, el rey de Persia, se dice en hebreo, se le reveló el Torah a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. El Torah de la palabra es verdadera, para el tiempo señalado, para la Moadín. Comprendió la palabra y tuvo la rúa de Da'at, la rúa de entendimiento de la visión. ¿Eso dice en la escritura de ustedes? Sí, Sí. sí. ¿Por qué a un hombre que hace Torah desde que estaba en el vientre de la madre, Daniel, por qué tenía que revelársele la rúa Hakadé de entendimiento para revelarle el Torah? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero que ustedes me ayuden a descifrar eso. ¿Por qué un hombre que está en Torah desde que antes de nacer fue marcado ese muchacho? Y aquí ya tenía una revelación y un conocimiento y una altura, pero demasiado alta, pero tuvo que revelársela otra vez a Daniel el Torah de Yahuwah para poder hablar de unos tiempos que iban a venir, que son ahorita. Él está hablando de ahorita. Lo que está pasando ahorita, Yahuwah se lo mostró. ¿Por qué? Porque vino Nabucodonosor, vino, Sí, el rey de Persia. no, vino el rabino que se le apareció a Yahushua Mashiach anoche. Ay, se me fue la onda. Ayúdeme, por favor. Nicodemos. Vino Nicodemos, que era un rabino del Torah, y le dice, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? ¿Qué debo hacer? Ayúdeme. Para heredar la vida eterna, le dijo, nazca de nuevo. Entonces le dice él, siendo yo un hombre tan viejo, ¿cómo entro en el vientre de mi madre, nazco de nuevo? Y él le dijo, le dijo, siendo usted un maestro del Torah de Israel, ¿no sabe esto que es tan simple? Esto se hace con La rúa. la rúa y el agua y la rúa. Y el tipo no entendió, hasta el día de hoy no ha entendido. Y aquí está lo que le dice Daniel, lo mismo. El agua, dice la escritura, que de su interior correrán ríos que salten para vida eterna. El agua es el Torah de Yahuwah. Y para ver el Torah que ustedes tienen así esté mala, esa Torah así esté mala,
para verla, esa misma Torá que está mala, usted tiene que pedirle a la Ruach HaKodesh lo que hizo este hombre. Dice, el Torá, para ver el Torá, se le apareció o se le dio la Ruach de entendimiento y pudo entender la visión. Nosotros tenemos que coger la Torá y decirle a Yahuwah, por favor envíanos la Ruach HaKodesh para poder entender esto, que ese rabino posiblemente lo entiende, pero yo quiero entenderlo como él. Y Yahuwah les manda esa misma revelación, porque él dijo, pídanla y yo les la daré. Esto no es para mí, esto es para todos nosotros, ¿entiende? Entonces usted ahí sí puede venir a mí y confrontarme y decirme, rabino, sabe que usted está mal por esto y esto, porque mire, la Rúa me mostró. Y yo le digo, wow, de verdaderamente sí le mostró, y nos damos un abrazo, pero no me juzguen a mí sin tener ese conocimiento de la palabra de Yahuwah, sin saber qué es lo que hay. Daniel capítulo 10:5. Alcé los ojos. Entonces alcé mis ojos y miré, y vi a un varón que tenía vestiduras de lino, cuya cintura estaba ceñido con un cinturón de oro de Ufaz. Mire lo que nos dice este hombre, porque él estaba viendo una visión. Nos dice que él tenía un cinturón de oro y el oro era de una tierra llamada Ufaz. Ufaz es un planeta que está lleno completamente de oro. No pertenece aquí, que si los americanos lo supieran iban por él. Pero Yahuwah no se los va a mostrar. La palabra oro en hebreo es la palabra zahab, pero la palabra que aparece en hebreo es la palabra kedem. ¿Por qué esta palabra kedem aparece aquí y no aparece la palabra zahab? Porque esta palabra oro significa que es un oro que es puro y está tallado, es un oro tallado. Ahora nosotros nos tenemos que ir. El libro de Revelaciones empieza primero en Daniel y luego va a Revelación. Vamos al libro de Revelación para ver lo mismo que está aquí. Revelación 1:13. Lo mismo que vio Daniel, lo vio Yohanan. Entonces dice el 1:13, dice, en medio de los 7 brazos, a uno semejante al Ben Adán, con sus vestiduras. Allí tenía las vestiduras de lino, y aquí nos aclara un poquito más, porque aquí nos dice que las vestiduras, aparte de ser de lino, son blancas, que llegaban hasta sus pies, y ceñido en la cintura con un cinto de oro de Ufaz. Eso dice exactamente lo mismo que dice Daniel. ¿Dice eso en su escritura? No. Entonces está mal la escritura suya, porque Daniel nos dijo que era un cinto de oro de Ufaz, y exactamente tenemos que decir lo mismo que dijo Daniel, porque el uno complementa al otro. La diferencia entre Daniel y Revelación es que Daniel no estaba diciendo que el vestido era de lino, y aquí en Revelación nos estaba diciendo que los vestiduras eran blancas, pero de lino fino. Entonces es un cinturón, no estaba en el pecho ni estaba en la pierna, como muchas veces lo colocan las pinturas de Yahushua HaMashiach, diciendo que en la pierna tiene el cinturón. Él lo tiene es en la cintura, y les voy a mostrar que sí lo tiene en la cintura. Ezequiel 10:3. Entonces la Shekinah de Yahuwah, la presencia majestuosa de Yahuwah, el Elohei de Israel, se levantó por encima del querubín donde había estado, hacia el umbral de la casa. Él, Yahuwah, llamó al varón de las vestiduras de lino, que tenía en su cintura el cuerno de tinta de escriba. Entonces sí tenía en la cintura el cinturón, porque el cinturón venía tallado, y en una de las tallas del cinturón había un cuerno, porque en el cuerno estaba lleno de tinta, porque él viene a complementar con esa tinta y el lapicero, terminar el libro de Revelaciones y colocar en el libro de la vida el nombre suyo, el nombre de Elisheba, el nombre de Miriam, el nombre de cada uno de nosotros. Él tiene que terminar ese trabajo cuando venga por cada uno de nosotros. Increíble, ¿no? Pero nosotros no nos lo pintan así, a nosotros nos lo muestran de otra forma. Yo quiero que usted me lea Ezequiel capítulo 10:3.
Bien diferentísimo. Yo también. Y los, Hermano. Léalo. y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. ¿No más? No más. Oh, ¿qué dice la suya? ¿Ezequiel qué? Ezequiel 10:3. 10:3 dice así. Y los Los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró, y la nube llenaba el atrio anterior. más o menos. La nube es la chequina, fíjese. Ahí la cambiaron por nube la chequina de Yahweh, léalo usted. Los querubín estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Sí, pero fíjese cómo, oiga, cómo la manipularon. Mire lo que, vuelvo a leérsela para que ustedes vean lo que le quitaron. Entonces la chequina de Yahuwah, el Elohei de Israel, se levantó por encima de los querubines donde había estado, hacia el umbral de la casa. Él, Yahuwah, llamó al varón. ¿A cuál varón llamó Yahuwah? A Yahushua, el de las vestiduras de lino que tenía en su cintura, tenía el cinturón de oro, ¿cierto? Pero Ezequiel nos muestra algo que no nos había mostrado ni Daniel ni Johanan. Nos muestra que como ya es un cinturón labrado, entre las cosas que tiene labradas el cinturón hay un cuerno donde se le echa tinta, un cuerno de esta forma, como un cuerno, como el cuerno que tenemos aquí, volteado hacia arriba, porque dice que ahí donde lleva la tinta, en hebreo se llama keset, que significa el cuerno de la tinta, y él va a escribir cuando venga a terminar los nombres de nosotros para colocarlos ahí en el libro del árbol de la vida. No, esto es increíble. ¿Por qué ellos borraron eso? ¿Por qué ellos borraron eso? ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué hicieron ese trabajo de quitarlo? Maestro, ahí Para ahí está. está, pero hasta el 7, es que no es solo el 3. Hay que ver. Tal cual. Entonces el 4, entonces la gloria de Yahuwah se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la chequina, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Yahuwah. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Yahuwah omnipotente cuando hablaba. Amén. Hay muchas cosas más, yo creo que no tenemos tiempo. Continúa, Gaby. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas de entre Ya, los ahí nomás, está bien. Vamos a ver otra mutilación que está en el libro del Brihadachal, en el libro de Mateo capítulo 1, del 1 al 17. Y yo quiero que con esto vamos a terminar porque es demasiado, falta todavía mucho, faltan como 2 horas más, pero con esto terminamos. Mateo 9, Vamos a verlo, todo el mundo va a abrir su escritura en el libro de Mateo capítulo 1, del 1 al 17. Yo se los voy a ir leyendo poco a poco y vamos a ver la mutilación que le hicieron aquí a este libro. Continúa. Hay un libro que ustedes debían comprarlo para que comprueben todas esas cosas, que se llama el libro de Mateo de Shem Tov. Libro de Mateo de Shem Tov. Ese libro debían comprarlo para que ustedes vean que ellos también mutilaron el Torah de Yahuwah. Entonces aquí les voy a dar la información, las buenas nuevas. Yo me voy el 4 de marzo para México. 4 de marzo para México, a recibir un libro que me editaron ya en México. Tengo un libro ya hecho que es una bendición tener ya el libro. Se llama La decodificación del libro de Daniel capítulo 7. Un libro impresionante, muy bonito, eso quedó precioso. Y voy a llevar el libro de Matillahu, o la quinta Besorá, el libro de Mateo que usted tiene en su casa, lo vamos a editar también como libro, y eso va a ser una bendición sobrenatural. Esos 2 libros va a ser las armas que van a abrir incluso las puertas de ustedes, porque ustedes van a tener esos libros en sus manos y los pueden mostrar, los pueden vender, los pueden hacer lo que quieran con los libros para que las puertas se abran más. Pero aquí está algo que todo el mundo le quitó, todas las escrituras. Ustedes van a ver en la de ustedes y verá que todas. Entonces este señor que estuvo juzgándome a mí, él tiene que leer 45 años Torah como yo he leído para que él hable, él ni siquiera tiene los 45 años. Para que hable, para que se confronte conmigo, hablar Torah conmigo y pueda decirme, venga para acá, usted está mal en esto, me le muestra Torah y yo le digo, listo.
pero si no me muestran la escritura, a mí me da mucha pena con ellos, pero están peleando contra una pared de hierro. ¿Entienden? Mateo, vamos para el libro de Mateo. Capítulo 1. Y empiezo en el capítulo 17 para que ustedes entiendan lo que dice ahí y lo vamos a retrasar. Dice así: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, de Babel, son 14. Y desde la deportación de Babel hasta Yahushua HaMashiach son 14. Tienen que haber 3 generaciones, toldos, de 14. Si eso no existe en la escritura de usted está mal. Así de sencillo. Yo tengo en mi casa casi 90 escrituras de diferentes autores. Y todas las 90 están mal, todas. Empecemos con el primero. Yo les voy a contar, ustedes siguen la lectura. Empecemos Mateo capítulo 1, 2. Yo los leo, usted me sigue. Abraham 1 engendró a Isaac 2. Isaac engendró a Jacob 3. Jacob engendró a Yahudá 4. Y a los 12 parientes. Yahudá engendró de Tamar a Paras 5 y a Serach. Paras engendró a Jepsón 6 y Jepsón engendró a Ram 7. Ram engendró a Abinadab 8 y Abinadab engendró a Nahón 9. Nahón engendró a Salma 10. Salma engendró de Rab a Boaz 11 y Boaz engendró de Ruth a Obed 12. Y Obed engendró a Yishai, el papá de David, 13, y Yishai engendró a David 14. 14 generaciones hay aquí. ¿Están ustedes igual que yo? Sí. Perfecto. Hasta ahí la escritura está muy bien. Felicitaciones. Vamos. Terminando el 6. El rey David engendró a Eslomo 1 de Betsheba, quien había sido esposa de Urillahu. Slomo engendró a Rehabaán 2 y Rehabaán engendró a Abiú 3. Abiú engendró a Asa 4. Asa engendró a Yahuyafat 5. Yahuyafat engendró a Yahubran engendró a 6 a Archayahu Uziyahu. Él tiene 2 nombres, Archayahu Uziyahu. Es el 7. Archayahu Uziyahu engendró a Yotán 8 y Yotán engendró a Achaz 9 y Achaz engendró a Yechikiyahu 10. Yechikiyahu engendró a Manachés 11. Manachés engendró a Amón 12 y Amón engendró a Yoshiyahu 13. Yoshiyahu engendró a Jehoyahua el Yaquín 14. Este Yaquín también es llamado Yahuyacoín. A los parientes en el tiempo de la deportación de Babilonia, ahí hay 14. Correcto. ¿Qué me decía? Ok, ya tenemos 14. Tenemos 14. 14. ¿Ok? Tan linda. Le pido agüita y se rasca la cabeza, tan linda. Ella es, hermano. Yair, mire, cuando usted la vea, ella, la que acabo de pasar, póngala ahí para que todo el mundo la vea. Que no me quiere regalar agua, Yair. Ok, vamos para el 12. Matillahu capítulo, y aquí es donde, por favor, abran todos sus ojitos. Ya tenemos 14 las primeras, 14 las segundas, y vamos a Matillahu capítulo 1, 12. Dice: después de la deportación de Babel, Yahuyaquín engendró a Shelatiel 1. Shelatiel engendró a Zorobabel 2. Zorobabel engendró a Abiud 3. Abiud engendró a Eliaquín 4. Eliaquín engendró a Azor 5. Azor engendró a Sadot 6.
Sadok engendró a Archimaat 7. Archimaat engendró a Eliud 8. Eliud engendró a Eleazar 9. Y Eleazar engendró a Matán 10. Matán engendró a Jacob 11. Y Jacob engendró a Jehoiaquín Yahoset 12. Y Jehoiaquín Yahoset engendró a Miriam. Y Jehoiaquín Yahoset y Miriam a Yahoshua Hamashia 13. 13. Estamos hablando de hombres. Por favor, háblenme. Falta uno. Falta uno. Pero es que Falta uno, ¿cierto? 17 dice 14, 14, 14 y aquí lo que leímos dice 14, 14, 13. Ok, aquí tenemos un problema. Ujú. ¿Ok? Todos se copiaron. Cuando usted ve las escrituras, es que todos se copiaron de todos. Empezaron con la aramea, luego con la aramea, luego empezaron luego con la griega la latina al alemán, del alemán al inglés y el inglés al español. Y los españoles todos se copiaron unos con otros. Todos se copiaron porque son copietas. Efecto dominó. Todo Efecto dominó, pero ellos no contaron. Ellos si hubieran contado, ellos no cometen este error, pero todos los cometieron. Ahora, la escritura de restauración en el 16 dice así. Vamos al 15 para que entiendan. Eliyahu engendró a Eleazar 9. Eleazar engendró a Matán 10. Matán engendró a Jacob 11. Ujú. Y Jacob engendró a Jehoiaquín Yahoset, que tiene dos nombres, 12. 12. Y Jehoiaquín Yahoset engendró a Miriam 13. Y Miriam engendró a Yahoshua Hamashia 14. Ahora, ¿cuál es el problema que hay aquí? El problema que hay aquí es que todo el mundo dice que Joseph es el esposo de Miriam. Pero la escritura de restauración dice que Joseph es el tutor de Miriam, el papá de Miriam. No es el esposo. Ahora, ¿cómo se llama el papá de Miriam? Vamos a ponerle un nombre para que entiendan. Se llama Joseph, José. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se llama el esposo de Miriam? José. José. Ahora todo el mundo váyase para el libro de Lucas, capítulo 3, verso 32 al 34. Y yo quiero que ustedes me lo lean. Alguien de ahí, léamelo usted, por favor. 32, 34. Ujú. David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Booz, Booz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor. Va para atrás, ¿no? Ahora lea el 23. Qué bueno que hubiera hecho eso usted. Ahora lea el 23. 3:23. Y cuando comenzó su ministerio, ¿Quién? Yahushua Hamashiach, Ok. mismo tenía unos 30 años, Ajá. siendo como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. ¡Oh! Ahí Ese es está el otro. misterio. Ese es otro. Ahí está el misterio. Entonces vamos a ver otra vez el capítulo 16, Juan 1:16. Entonces dice así. 25. Que no era él. Lucas 3:25. Dice que ese José, Joseph, el papá se llama Elí. Correcto. En el capítulo 16, 15 y 16 de Mateo dice que el papá de este José se llama Jacob. Hijo de- Son dos completamente diferentes. ¿Entendieron? Somei. ¿Entendieron el misterio? Semei. El papá de Mateo capítulo 1, 15, 16. Anótelo por donde usted quiera. Mateo capítulo 1, 15, 16. Ese que está ahí es el de María. El papá de José se llama Jacob. Anote para que me entienda, porque no me va a entender. El papá de ese José se llama Jacob.
Ese es el papá de Miriam. Se llama Yahuyaquín Yahosep. Exactamente. Y su papá se llama Jacob. El papá El abuelo del de Miriam. esposo de Miriam, el papá del esposo de Miriam, se llama Elí. Correcto. Son dos papás y son dos José diferentes. Así es. Tremendo eso. ¿Entendieron o no? Sí, señor. O sea que aquí todo el mundo quitó a Miriam, porque Miriam es la número 13 y los judíos al número 13 no lo quieren ver ni en pintura. Los edificios en Estados Unidos y en el mundo entero donde ellos meten la mano para hacer edificios, del piso 12 suben al 14, pero el 13 lo desaparecen. El número 13 no quieren saber El nada abuelo de por Yahushua esto. Mashiach era Elí. Lo mismo Dina. Por esto. Por lo mismo el caso de Dina. Por Dina y por Miriam. Porque Dina es la número 13, una mujer, y esta mujer es la número 13. Los judíos enseñan, oigan esto, los judíos enseñan que para ser judío, la mamá tiene que ser judía. ¿Quién era la mamá de Yahushua? Miriam. Era judía, entonces él era judío, ¿sí? Bueno, la mamá equitativa. Sí, realmente. No, ¿Ah? pero Lógico. lo tuvo en su vientre. En su vientre, lógico. Bueno, vamos para allá, vamos para atrás otra vez. El vientre. Tremendo. Wow. Volvemos otra vez para atrás para que ustedes puedan entender, porque es que esa mutilación le ha hecho mucho daño al pueblo de Israel. Si usted le pregunta a cualquier pastor, el más grande que allá en Miami, ¿cómo se llama el loco aquel? Jorge. El más grande de Miami, se llama Maldonado. Guillermo. Si usted le pregunta a Guillermo Maldonado esto, el tipo no tiene el más mínimo conocimiento y usted le hace la diferencia entre la una y la otra y él no sabe nada de eso. No sabe nada porque él siempre ha leído la mentira, siempre ha leído la mentira. Entonces la iglesia ha leído mentira sobre mentira sobre mentira sobre mentira y han enseñado mentiras. Y se ha convertido en Incluso los fortaleza. mismos del pueblo de Yahuwah. Exacto, exacto. Ahora, ¿por qué no quieren contar a Miriam? Porque si ellos cuentan a Miriam como la número 13, tienen que contar a Yahushua HaMashiach como el Salvador de Israel. Como el Mashiach, el Moshiach de Israel. Pero ellos no pueden contarla porque entonces ellos, por eso es que dicen que Miriam es una prostituta. Para que el que nació de la prostituta lo llaman Yeshu, que significa que su nombre sea borrado, o la palabra mierda. Eso es lo que significa en hebreo. Mucha falta de respeto. Eso es una palabra bastante fuerte, pero ellos la usan frecuentemente, ellos la usan. Pero no tenemos que repetir. No, pero tenemos que Una explicarla. explicación. Sí, tenemos que explicarla, porque no la gente no la va a entender. Ahora, hay más mutilaciones, pero yo no tengo ya tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes